Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 54 al 57. Dice así la palabra del Señor. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no distinguís este tiempo? Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos aquí, reunidos juntos con tus hijos, con tu pueblo, Padre, en espíritu. Te pedimos que tú nos hables. Háblanos en esta tarde, que tu Santo Espíritu traiga revelación a nuestra palabra, a esta palabra, Señor. Se nos dé entendimiento. Habla en esta tarde, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles, hermanos, sobre discernir los tiempos, entender los tiempos. El Señor Jesús, aquí con ese grupo de personas, de una gran multitud, Jesús les dice: cuando ustedes ven una nube que sale en el poniente, ustedes dicen: va a venir lluvia, va a venir agua. Y eso es verdad, hay mucha gente que sabe discernir las señales que pueden aparecer en el firmamento. ¿Cuántas veces tal vez usted ha visto el cielo nublado, cargado de nubes, y se atreve a decir: va a venir lluvia? Y al poco tiempo viene la lluvia. Más o menos así le dijo el Señor Jesús. Ustedes saben ver los tiempos, ustedes saben ver lo que acontece en el firmamento. Pero a ellos después continúa diciendo: y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Entonces Jesús también en esta parte de Israel, cuando los judíos decían corre viento, y alguien podría decir va a ser fresco, pero ellos ya sabían que iba a ser calor. Entonces ellos sabían diferenciar los tiempos, sabían distinguir, conocer los tiempos, pero se estaban olvidando de algo muy importante. Es ahí donde Jesús le llama la atención y les dice: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? O sea, ustedes saben, ustedes conocen, ustedes saben distinguir cuando va a llover, cuando va a hacer calor, pero ustedes no saben distinguir, no saben discernir sobre este tiempo. Jesús había aparecido en medio de Israel y los judíos deberían ya haber sabido que el Mesías era Jesús, porque la Biblia claramente mostraba que Jesús era el Mesías. La Biblia claramente mostraba a través de las profecías de Daniel, especialmente en las 70 semanas de Daniel, sabía que el tiempo en el cual nacería el Mesías, que vendría el Mesías. Pero los judíos se habían olvidado, los judíos habían ignorado todas esas profecías que Jesús
que Dios les había dado. Entonces no estaban atentos a conocer sobre el tiempo presente. Queridos hermanos, que no nos pase igual que le pasó a los judíos. Que en medio de esta situación que nosotros estamos viviendo, especialmente del coronavirus, no sepamos distinguir los tiempos que nos toca vivir, que la Biblia nos revela. Queridos oyentes, queridos hermanos, ustedes pueden ver el coronavirus, lo que está causando, pero detrás de todo eso hay algo en la cual nosotros debemos distinguir, debemos nosotros conocer. El coronavirus no es una simple epidemia. El coronavirus es una señal que Dios ya dio hace 2000 años a su iglesia. En la Biblia, en la palabra de Dios, nos habla. En Mateo capítulo 24, en los versículos 6 y 8, si usted abre rápidamente, yo necesito abrir ese pasaje para leerles. Mateo 24. Versículos 6 y 8. Jesús les advierte a sus discípulos para que nosotros conozcamos los últimos tiempos. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Le dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces el Señor Jesús habla sobre los principios de dolores. Antes que se manifieste la tribulación, antes que se manifiesten los juicios de Dios sobre esta tierra, habrá principio de dolores. Y hay 4 cosas que el Señor Jesús advierte a su iglesia que irían a acontecer en esta tierra. Guerras, dice, guerras, hambres, pestilencias y terremotos. 4 cosas. O sea, no nos debe, queridos hermanos, sorprender cuando estas 4 cosas acontezcan en la tierra, como una manera de castigar Dios a las naciones, a la gente de este mundo. Vendrán guerras, hambres, pestilencias y terremotos. Y Jesús lo llama principio de dolores. Como aquella mujer que va a dar a luz y le comienza a doler, comienza a tener esos dolores preparto. Le llama principios de dolores. Entonces, la Biblia nos habla que vendrán este tipo de cosas, estas pestes. Pero algo me llamó la atención, que después de esas predicciones que Jesús le habla a su iglesia que iría a acontecer, algo me llamó la atención. En el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mire lo que dice la Biblia. Dice que os entregarán a tribulación y os matarán.
Entonces, en los principios de dolor está comenzando. Por eso que, iglesia, yo te estoy dando esta palabra como hombre de Dios para prepararnos. Yo no quiero hablar nada que no esté dentro de la palabra de Dios. Entonces, en esos principios de dolores que están comenzando, dice que os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, vendrá una persecución para la iglesia, para los cristianos, para los pastores. Y nosotros debemos estar preparados. Dice que entre los propios cristianos habrá traición. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. O sea, muchos tropezarán, negarán la fe, preferirán la libertad, preferirán la vida, negarán la fe. Muchos, dice, tropezarán. Muchos. Y muchos se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Se me dirá, pastor, ¿será posible que un creyente pueda entregar a otro creyente? Un creyente puede entregar a un pastor. Habrá una persecución, de repente muchos tendremos que escondernos. Hermanos, en nuestro día a día, muchas veces, hermanos, existe traición entre los cristianos. Pleitos, hablan mal, resentimiento. Se va la gente resentida de la iglesia. Va haciendo daño a la iglesia. Divisiones. Gente que divide la iglesia, destruye la iglesia. Imagínense en los tiempos de persecución, este tipo de personas. Entregarán a sus pastores, entregarán a los creyentes, a los líderes, para que también sean entregados. A cambio tal vez de su libertad. Todo esto es como principio de dolores. Usted me dirá, pastor, entonces, ¿para qué yo voy a ser creyente? Mejor me convierto en un mundano y no sufriré de eso. Querido hermano, la solución no es negar a Cristo, porque muchísimas plagas, castigos, juicios de Dios vendrán sobre la humanidad. Eso le va a acontecer a los creyentes por causa de su fe, de las persecuciones. Pero de plagas y juicios, Dios mandará sobre la humanidad. Y Dios cuidará a su pueblo. Pero la solución no es negar su fe por causa de las persecuciones. El Señor Jesús le dijo, no tengáis miedo de los que matan el cuerpo. Tened miedo a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Si tú niegas la fe para huir de las persecuciones, estás salvando tu cuerpo, pero un día tu cuerpo y tu alma va a ser lanzado al infierno. Pero si tú permaneces firme en la fe del Señor Jesucristo, te voy a dar algo maravilloso a través de la palabra. Eso es, cuando yo leí este pasaje de la Biblia, yo lo entendí como si fuese algo general para toda la iglesia, para todo creyente. Y me dio mucha pena, me dio mucha tristeza. Y dentro de mi corazón comencé a orar y decirle a Dios, pero Señor, ¿por qué esto le va a acontecer a tu pueblo? A tus hijos. Pero inmediatamente Dios me llevó a otro pasaje de las Sagradas Escrituras, que está en Lucas capítulo 21. Y nosotros podemos leer todo ese capítulo de Lucas 21 y ahí nos da ya de una forma más detallada cómo será esta persecución y cómo ser libres de esa persecución, ser victoriosos. Mire, preste atención, Lucas capítulo 21.
Vamos a leer desde el versículo 5. Dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que esas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá temor y grandes señales del cielo. Entonces, este último pasaje que hemos leído, este último versículo, es el mismo versículo paralelo a lo que está en Mateo, conforme leímos anteriormente. Pero antes de todas estas cosas, siguiendo, os echarán mano, igual como dice en el otro pasaje de Mateo, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y eso os será ocasión para dar testimonio. Entonces Lucas habla también que los creyentes, los cristianos, los pastores, seremos prendidos, detenidos, llevados ante la policía, ante los jueces. Pero habrá una finalidad: para dar testimonio, para hablarle del evangelio a esa gente. De repente en la cárcel para testificar también. Dice: procurad en vuestros corazones proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces Jesús dice: no se preocupen cuando los agarren, cuando los prendan, cuando los lleven a la cárcel, porque yo les daré palabra. Una palabra sabia, tremenda, a la cual nadie se podrá oponer. Y yo creo que para que la gente sea libre. Dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres. Miren, aún por vuestros padres. Aún por vuestros padres. Y hermanos en la carne, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Mire, esa palabra dice: y matarán a algunos de vosotros. No a todos, queridos hermanos, no a toda la iglesia. Algunos líderes, algunos pastores. No es a todos. Dios está revelando que no es a toda la iglesia que va a ser muerta, porque la iglesia recibirá a Cristo. Aleluya. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aleluya. Entonces, primero Jesús dice: no todos, algunos
serán muertos. Cuando hubo la persecución en Jerusalén, en los tiempos de los apóstoles, bueno, Esteban murió, pero no todos. Al final de sus vidas ya ellos murieron, pero tuvieron oportunidad para expandir el evangelio. Entonces, no todos serán muertos, porque Dios promete, dice, que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá, porque Dios cuida a su iglesia, Dios cuida a su pueblo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Cuál es el consejo de Dios? Tener paciencia, perseverar, no te desanimes, no vuelvas atrás. La solución no es negar a Cristo, no es abandonar la fe. Paciencia, 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 que Dios cuida de su pueblo. Dios guarda a su iglesia. Dios te ha escogido a ti y Dios cuidará de ti, querido hermano, querido hermano. Aleluya. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Entonces, la indicación que Jesús le dice a sus discípulos: huyan, salgan de Jerusalén. Y la huida no es una señal de cobardía. Es tener la sabiduría de poder cuidar su propia vida. Huya. O sea, no por el hecho de que tú digas, no, yo me quedo aquí. No, la orientación de Jesús es huir. Porque esos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrán gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, sobre Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahí Jesús vuelve a las señales que él da y dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Todas esas señales son para anunciar, para alertar que Jesús está por venir. Por eso que la iglesia, en vez de causar turbación, debe causar alegría. Son señales que Jesús está viniendo, aleluya. Señales que Jesús viene a llevar a su pueblo para morar en ese cielo maravilloso. No te debes perturbar, querido hermano, por lo que acontezca. Van a venir otras cosas. Además de esta pandemia, van a venir terremotos, va a venir hambre, va a venir guerras. Y no nos debe sorprender. Son señales que Jesús ha dado porque su venida está cercana, aleluya. Y eso es lo que debe alegrarnos, que su venida está cerca. No debemos ser como los judíos que no entendieron el tiempo. Entendían el tiempo del cielo, cuando iba a llover, cuando iba a haber calor, pero no entendían el tiempo de la venida del Señor Jesús. Nosotros debemos no ser como ellos. Debemos nosotros entender que todas esas señales que están aconteciendo
es porque viene un tiempo maravilloso, el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Jesús viene, Maranata, Él viene a llevar a su pueblo. Aleluya. Y sigamos un poquito más. En el versículo 28, repitiendo, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Aleluya. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces Jesús le dice: no se desvíen de la fe. No, el mundo no es mejor que la iglesia. Jesús le dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. O sea, no se vayan a las cosas del mundo pensando que en el mundo van a estar más seguros. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habiten sobre la faz de la tierra. Si uno se va al mundo, le vendrá de repente la venida del Señor Jesús y los va a sorprender como un lazo que caza a una presa de sorpresa. No, la solución no es irse al mundo, queridos hermanos. La solución es permanecer firme en el Señor Jesús, y hay promesa de Dios que Él nos va a guardar. En medio de todas estas tribulaciones, Dios nos va a guardar. Habrá persecución de cristianos. Algunos van a morir, pero no todos, porque Dios nos guardará. Dios nos cuidará. Y en el versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Aquí Jesús nos da el secreto para poder ser libres de todas estas tribulaciones, de todas estas plagas, de todos estos terremotos, de todas estas guerras, de todas estas hambre. ¿Cuál es? La oración. Mire lo que Jesús dice, y repito: velad, o sea, estás atento, estás en cuidado. Velad, pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, nuestra oración es decir: Señor, que esta epidemia no me toque, Señor, que esta guerra no me toque, que esta hambre no me toque, que esas persecuciones no me toquen, Señor, que esos terremotos no me toquen, Señor. Yo quiero estar en pie cuando venga tu Hijo Jesucristo. Líbrame, Señor, libra a mi familia. O sea, la oración es necesaria. Dice: velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. O sea, la oración te va a cubrir, querido hermano. Por eso que en vez de estar perdiendo tu tiempo mirando tantas películas, hoy de repente dices: uy, estoy mirando películas como nunca vi en mi vida. Ponte a orar, querido hermano. Comienza a orar para que Dios nos libre, nos tenga por dignos de escapar de todas estas cosas. El secreto está en la oración, querido hermano. La enfermedad no te va a atacar, el coronavirus no te va a atacar, querido hermano, si tú oras, porque será lleno de la presencia de Dios. Y quien está lleno de la presencia de Dios, si ese virus quiere tocar tu piel, va a morir ese virus. Se va a morir, se va a desintegrar, porque vas a estar cubierto con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, el secreto que Jesús dice es: velad y orad para que seáis tenidos
por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra, para que estéis en pie cuando el Señor Jesucristo venga a llevar a su iglesia. Aleluya. Entonces, queridos hermanos, no tengan miedo. Miren, la cuarentena se ha prolongado hasta el día 13, 14, no sé, ya me olvidé, 13. Se ha prolongado 2 semanas más. Y después, me imagino, van a levantar la cuarentena. Pero ahí no acabó todo, querido hermano. Ahí no acabó. Tal vez haya un control, sí, pero la enfermedad por ahí va a estar. ¿Quién nos va a cubrir de ese mal? Es la oración. Por eso que críe el hábito de orar, querido hermano. Comienza a depender de Dios. No tengas miedo. No tengas miedo. Ten las precauciones necesarias, sí. Lo que están enseñando los expertos de salud: lavarte las manos, lavarte el rostro, no andar tocando las cosas, no andar tocándote el rostro. Vienes de la calle, lava tus manos, lava tu rostro, quítate esa ropa. Esas son las precauciones. Pero nosotros tenemos una protección mayor, que es la oración. Entonces, comienza a crear el hábito de orar. Ora más, querido hermano. En este tiempo, no estés perdiendo tu tiempo en la televisión. Ora más. Lee más la Biblia. Ahí es el secreto. Entonces, estamos en los últimos días ya, en los principios de dolores. Todas esas cosas tendrán que acontecer, y aleluya, que acontezcan para que venga el Señor Jesús. Jesús no puede venir sin que estas señales acontezcan. Entonces, si usted ama que Jesús venga para llevarnos al cielo, estas cosas tienen que acontecer. Y están aconteciendo en nuestros días, y aleluya. Vendrán guerras, puede esperar las guerras. Vendrá hambre, puede esperar el hambre. Vendrán terremotos, vendrán otras epidemias. Pero con toda seguridad que tú vas a ser cuidado, tú vas a ser protegido. Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger. Así que no tengas miedo. Ora. Y yo quiero leerte nuevamente el versículo 36, que dice: velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Dile a Dios: Señor, tenme por digno. Tenme, Señor, por digna de escapar de todas estas cosas. Que ni el coronavirus, ni la guerra, ni el hambre, ni los terremotos me afecten, Señor, ni a mí ni a mi familia. Que salgamos victoriosos, Padre, para poder estar en ese día glorioso, cuando tu Hijo Jesucristo venga. Aleluya. Amén, iglesia.